Muy buenos días a todos y vamos a continuar en esta mañana, en este momento con Dios, con este estudio, con este viaje que estamos haciendo sobre el libro de Apocalipsis que nos ocupa. Hoy vamos a terminar con ese momento que ya nos va a llevar al último instante, donde se van a celebrar las bodas del Cordero y va a haber la última gran batalla, el establecimiento del milenio, el trono, el juicio del gran trono blanco. Llegaremos hasta ese punto. En esta mañana vamos a ver los capítulos desde el capítulo 15 hasta el 18. Y vamos a hacer, como digo, un viaje por encima de estos 4 capítulos para ver qué es lo que el Señor nos dice. Habíamos dejado a este tiempo, este estudio, en el momento en el que nos habla de que la tierra iba a ser segada al final del capítulo 14, pero está hablando de ese momento en el que se va a juzgar a todos aquellos que no son creyentes. Y hablaba de ese momento en el que, pensando todavía un poco, mirando hacia el futuro, va a haber la gran batalla en el Valle de Armagedón, donde dice la Escritura que va a haber tal masacre que la sangre va a llegar al bocado de los caballos. Entonces nos hemos quedado ahí. Y vamos a ver, a partir del capítulo 15 hasta el 18. Y aquí vamos a ver algunas cosas que ya habíamos estado citando, anunciando en los capítulos anteriores. El capítulo 15, cuando habla de los ángeles con las 7 plagas postreras, es una introducción a ese momento en el que las últimas 7 plagas que van a caer sobre este mundo van a llegar. Es una parte introductoria y es un momento en el que vemos que hay un cántico de alabanza y de adoración al Señor. Habla de que todos aquellos que habían vencido, todos aquellos que no se habían puesto la marca de la bestia, entonarán 2 cánticos diferentes de alabanza al Señor. Esos 2 cánticos se los identifica uno como el cántico de Moisés, otro como el cántico del Cordero. El cántico de Moisés, que lo encontramos en Éxodo, en el capítulo 15, los versículos del 1 al 21, que se repiten en Deuteronomio 32, del 1 hasta el 43. El cántico del Cordero, el que vimos en este libro de Apocalipsis, en el capítulo 5, en los versículos del 8 al 14. Pero, ¿por qué estos 2 cánticos? Porque estos 2 cánticos hablan de los 2 eventos mayores de liberación que se han llevado a cabo en este mundo en la historia. El primero de ellos, la liberación de Israel de Egipto por medio de Moisés, y el segundo, la liberación de los pecadores de las consecuencias del pecado por medio del Señor Jesucristo. Entonces, esas 2 partes son los que elevan, lo que cantan y celebran esos 2 momentos tan grandes de liberación. Y son esos cánticos que van a preceder al último derramamiento de la ira del Señor, centrado en lo que son las 7 copas que tenían que venir. A partir de ahí, el Señor va a volver a establecer ese juicio justo que Él va a hacer sobre el pecado en este mundo. Ese capítulo 15 lo vemos como esa introducción que nos va a llevar a las 7 copas. Pero ya en el capítulo 16 entramos en lo que son esos últimos juicios, esas 7 copas, habiendo ya pasado por los 7 sellos, por las 7 trompetas, nos tocan las 7 copas. Y la primera de estas copas, dice, fue el primero en el versículo 2 del capítulo 16, y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia, que adoraban su imagen. Las primeras úlceras malignas, y vemos que solo afectan a los seguidores del anticristo. Aquí vuelve a haber una separación, y los que son castigados son aquellos que llevan la marca de la bestia, sus seguidores, aquellos que están con él, lo que diríamos todas las personas del mundo que no reconocen
al Señor, que no son seguidores de Cristo, que no han entregado sus vidas al Señor. Ellos son los que pasan por esta primera copa. Versículo 3, el segundo. Dice: el segundo ángel derramó su copa sobre el mar y éste se convirtió en sangre como de muerto y murió todo ser viviente que había en el mar. El mar convertido en sangre y muere todo ser vivo del mar. Habíamos visto en un antiguo juicio que moría una tercera parte de los seres marinos. Aquí está hablando de que mueren absolutamente todos. El mar convertido en sangre, muerte de todo ser vivo que había en el mar. La tercera de las copas, versículos del 4 hasta el 7. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas y se convirtieron en sangre. Y oí al ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor, el que eras el santo, porque has juzgado estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. También oí a otro que desde el altar decía: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Los ríos y las fuentes de las aguas se convierten en sangre. Y aquí lo que este ángel que lleva esta copa, que derrama esta copa, está diciendo que esto viene directamente por lo que han hecho a los santos. Esto viene como una venganza de lo que han hecho con los hijos de Dios, con sus seguidores. Porque hablaba de que esto juzga de esta manera por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas. Por eso tú también les has dado a beber sangre, pues lo merecen. Seguimos. La cuarta copa, versículos 8 y 9. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Un sol abrasador que quema a las personas, y podéis imaginaros cuánto dolor y qué sensación podían tener estas personas cuando ya está diciendo que los animales del mar, que el mar está convertido en sangre porque todo animal ha muerto, que las fuentes de las aguas están tocadas, como diciendo, no tienen ni lugar para echarse agua a la boca. ¿Qué van a hacer en un momento tan duro de estar pasando un calor tan sofocante? Pero dice algo particular: están pasando por esto, y dice el texto que no se arrepintieron para dar la gloria a Dios. Es increíble pensar o imaginar, cuando el mundo esté sufriendo todo esto, esté viendo todo esto, con lo fácil pensamos que podía ser arrepentirse y reconocer que eso viene por causa del pecado, pero está tan duro, el pecado tan enraizado en el corazón del hombre. El anticristo habrá engañado de tal manera, los tendrá sujetos de tal manera a nivel político, comercial, religioso, con el falso profeta, que la gente no querrá arrepentirse. La quinta copa, los versículos 10 y 11, dice: el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas. Y mordían de dolor sus lenguas, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores, por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Tinieblas sobre el reino del anticristo. Hay muchas, seguramente habréis pensado cuando íbamos citando diferentes plagas que hemos ido viendo, diferentes juicios, ¿cuánto se asemejan a las plagas de Egipto? Úlceras, hemos visto hoy, agua convertida en sangre, ahora tinieblas, pero otra vez con eso, aunque el reino del anticristo está envuelto en una gran oscuridad, la gente no quiere arrepentirse. Otra vez, lo ha dicho en la copa anterior, lo reafirma en esta: no se arrepienten de sus obras. También va a hablar ahora del sexto sello, la sexta copa, versículos del 12 al 16.
El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos, a manera de ranas, porque son espíritus de demonios, que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y lo reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Aquí es una preparación para el lugar de la última gran batalla en el valle de Armagedón. En esa que veíamos al final en el capítulo 14, que habla de que la sangre va a llegar al bocado de los caballos. Ahí donde se van a reunir las aves del cielo a la cena, donde va a haber tanta carne y tanta sangre para tomar y comer. Fijaros que habla de que salen del dragón, o sea, del diablo, del anticristo, de la bestia y del falso profeta, 3 espíritus demoníacos que van para hablar con los reyes de la tierra y llamarles a juntarse para ir a la gran batalla contra el Señor. Juntarlos para llevarlos a ese momento, y dice que preparan el camino, se derrama sobre el río Éufrates, se seca para que estos ejércitos puedan llegar, y se les quita cualquier tipo de cosa que pueda impedir su paso, sino que se les allana el camino para que lleguen a ese lugar, al lugar de la batalla. Y ya el séptimo sello, los versículos del 17 al 21, el séptimo ángel derramó su copa por el aire, y salió una gran voz del templo del cielo del trono diciendo: hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de la tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó, y todos los montes no fueron hallados, y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo, como el peso de un talento, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. La séptima copa habla de una devastación total que se extiende por toda la tierra. Dios culmina su juicio y lo hace con un terremoto tan devastador que nos ha citado la Escritura como no ha habido nunca en la historia de la humanidad. Desde que el hombre está en la tierra, jamás se va a ver un terremoto de tal magnitud. Un terremoto que parte la ciudad de Jerusalén en 3 partes. En esto, si vamos al libro de Zacarías capítulo 14 y versículos 4, 5, 8 y 9, dice: y se afirmarán sus pies en aquel día, hablando del regreso del Señor, sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Azal. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Uzías, rey de Judá, y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos. Qué bueno, esa venida del Señor. En el arrebatamiento hablábamos de la venida del Señor a por sus santos, la segunda venida es con sus santos para establecer el reino milenial. Dice versículos 8 y 9: acontecerá también en aquel día que saldrá de Jerusalén aguas vivas, y la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno. Y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno, y uno su nombre. Ese romperse la ciudad en 3 partes va a favorecer esa topografía
que por el medio de la ciudad fluya este agua que estaban hablando en el libro de Zacarías. Jerusalén volverá a tener un lugar central e importante y será embellecido en ese último tiempo debido a su arrepentimiento. Las demás ciudades del mundo dice que serán arrasadas. Babilonia va a recibir un derramamiento especial de la ira de Dios, como nos cita el libro de Isaías, capítulo 13 y versículos del 6 al 13. Isaías 13, del 6 al 13, dice lo siguiente. Isaías 13, del 6 al 13. Aullad, porque cerca está el día de Jehová, vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Por tanto, toda mano se debilitará y desfallecerá todo corazón de hombre. Y se llenarán de terror, angustias y dolores se apoderarán de ellos. Tendrán dolores como mujer de parto, se asombrará cada cual al mirar a su compañero, sus rostros de llamas. He aquí, el día de Jehová viene, terrible y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer y la luna no dará su resplandor. Y castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios y abatiré la altivez de los fuertes. Haré más precioso que el oro fino al varón y más que el oro de Ofir al hombre, porque haré estremecer los cielos y la tierra se moverá de su lugar, en la indignación de Jehová de los ejércitos, en el día del ardor de su ira. Hablando y incluyendo aquí detalles de esta destrucción. Las 7 copas. Y ahora entramos en 2 capítulos que hablan de la destrucción de Babilonia, hablando primero de la condenación de la gran ramera en el capítulo 17 y la caída de Babilonia en el capítulo 18. La condenación de la gran ramera. Siempre la prostitución en la Biblia marca un símbolo de idolatría y de apostasía religiosa. Intoxica la falsa religión, esa apostasía, intoxica del todo al mundo por medio del falso sistema religioso. Muchas religiones, hay gente que dice, ¿no? Todos los caminos llevan a Roma. Tantas veces el que la gente ha querido decir que, bueno, Dios es el mismo para todos, que al final todo es lo mismo, pero el Señor habla de que solo hay un camino verdadero. En Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, dijo Jesús. Nadie viene al Padre sino por mí. No hay otros caminos, no hay atajos, no hay otras formas de llegar al Señor, solamente por medio del Señor Jesucristo. Entonces sí hay una creencia verdadera y muchas religiones falsas. Entonces nos tenemos que llevar a pensar esto, que nosotros tenemos que ser cristianos. Cristianos habla de seguidores de Cristo, discípulos de Cristo, no personas religiosas. Y vayamos con cuidado, porque muchas veces caemos en ser personas religiosas que cumplimos con una serie de ritos, con una serie de cosas, y el Señor no quiere esto. El Señor quiere una relación real y personal con Él. Se presenta aquí como una ramera y que ha triunfado con sus fornicaciones, se ha enriquecido. Habla el texto de que tiene un manto escarlata que tenía que ver con la riqueza, con la realeza. Y habla de que es la madre de todas las rameras, es la madre de todas las religiones falsas, que al final todas se desprenden desde Babel, cuando se quiso levantar esa torre hecha a la manera de los hombres que llegara al cielo, donde el Señor confundió el lenguaje de cada uno. Hemos visto en este texto hasta aquí. Decía, vino entonces uno de los 7 ángeles
que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado todos los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras de las abominaciones de la tierra. Y vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Y el ángel me dijo: ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a la perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Esto es para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales la mujer se sienta. Y son 7 reyes. 5 de ellos han caído. Uno es y el otro aún no ha venido. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es también el 8º de entre los 7 y va a la perdición. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con él son llamados y elegidos y fieles. Esta gran ramera, la madre de las abominaciones de la tierra, ahí habla de que ese cáliz que tiene está lleno de la sangre de los santos, de los mártires, con los cuales ha terminado, con los cuales ha acabado, a los cuales ha dado muerte, a los cuales se ha querido quitar del medio, porque desde el principio siempre se ha querido terminar. Veíamos con Israel, siempre se ha querido terminar con el pueblo de Dios. Pero gracias a Él siempre ha tenido, sea cual sea el tiempo, sea cual sea la persecución, un remanente fiel. Él siempre ha protegido a los suyos, pero es cierto que muchos hermanos nuestros a través de la historia han pagado con sus vidas. Habla de una bestia. Cuando habla del anticristo, que era y no es y está para subir del abismo e ir a la perdición. No sé si recordáis que hablábamos de que se decía que el anticristo moría y que después resucitaba. Nosotros hablábamos que podía ser otra de sus mentiras, hacer una falsa sensación de que eso ocurre de otra manera. Y eso es en ese momento, en el que era, en un momento no es y vuelve a ser. O sea, estaba, muere y vuelve a vivir. Esa imagen que tienen las personas de la tierra. Y aquí habla de que esta gran ramera se sienta sobre un monte y habla que este monte tiene sobre 7 cabezas, que son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Muchas personas dicen y afirman que lo que está hablando es Roma, porque tiene 7 montes, y habla como que allí sería el centro de la iglesia apóstata. La palabra no hace una referencia concreta a que sea ese lugar, pero cuando dice esto, continúa la frase. Esto es para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer y son 7 reyes. Fijaros qué es lo que dice la frase. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer y son 7 reyes. Entonces, podríamos pensar que aquí hace referencia, como algunos dicen, a que es una ciudad asentada sobre 7 montes, que es Roma,
es una que tiene eso, que coincide, pero también que está hablando de los 7 reyes, porque es lo que está diciendo la frase. Esos 7 reyes que se mencionan en este versículo 10. Y son 7 reyes, 5 de ellos han caído. Uno es y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. 7 reyes. ¿Os acordáis? Hablábamos de 7 reinados. Hablábamos de Egipto, de Asiria, de los medopersas y de Grecia. Estos son estos que dicen que ya no son, juntamente con el babilónico, porque he dicho 4, perdón, Egipto, Asiria, Medopersia, Grecia y el imperio babilónico ya no son. Y luego Juan decía uno que es y otro que tiene que ser por breve tiempo. El que era en ese momento, él conocía el imperio romano, pero el que tiene que durar breve tiempo es el último imperio del anticristo. Entonces, ese es el que tiene que durar breve tiempo. Sigue diciendo el texto: y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. Me dijo también: las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbre, naciones y lenguas. Ese grupo de reinos que por un tiempo tendrán poder, pero por muy poco tiempo, está hablando de una hora, y le entregarán todo el poder a la bestia para que controle absolutamente todo de una forma general y ubicado todo, no un poco con gente que está ahí con él ayudándole, sino todo centrado en él como persona. Ya en el versículo 16 hasta el final dice: los 10 cuernos que visten la bestia estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y las quemarán con fuego, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia, hasta que se cumplan las palabras de Dios. La mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Pero es que después, y todo esto, ahora estamos hablando de ese sistema religioso que había en ese momento, está puesto, y dicen que se juntan y van contra él, y este anticristo, ayudado por estos subalternos que tiene, por estos reyes que están con él, van a traicionar el sistema y destruirlo. Pero todo eso para apoderarse de más y más poder. Pero aquí hay unos versículos maravillosos. Todo esto se hace para que se cumpla la voluntad de Dios. Tantas cosas que nos parecen desastrosas, tanto movimiento, tanta destrucción, pero se cumplen los planes de Dios. Él permite todo esto para que se lleve a cabo su plan sobre este mundo. Es como cuando recordamos esas palabras de José en Génesis 50:20, cuando les dice a sus hermanos, dice: vosotros pensasteis mal contra mí, pero Dios lo encaminó a bien para salvar a mucho pueblo. Todo eso estaba pensado para hacer mal, para destruir al Señor. Y el Señor lo permitió y lo encaminó para que sus planes se cumplan. ¡Qué maravilloso! Y al final ya, el capítulo 18, vamos a verlo de una forma rápida. La Babilonia religiosa que estábamos viendo en el 17 encandilaba al mundo para que cayeran en su embriaguez y fornicación espiritual a través de dioses y religiones falsas. Pero aquí la que vemos es la Babilonia comercial, una Babilonia que seduce al mundo incrédulo para que caiga en el materialismo, a tal punto que queden apasionados con esta Babilonia. Dice el versículo
2 y 3, y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Ahí hay un aviso. El Señor sigue teniendo gente que le sigue en todo lugar, que son buscados y perseguidos por el anticristo, y les da un aviso: estáis metidos en un mundo así, pero vosotros no tenéis que caer en todas esas cosas. Le dice el versículo 4: y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Pueblo mío, no caigas en esto. Sal, no participes, porque Dios lo juzga, porque ha visto su maldad y se ha acordado de ella. Babilonia va a recibir el juicio que merece por su maldad. Ese juicio por haber rehusado vez tras vez tras vez, por tantos intentos que el Señor tuvo y tanta misericordia, vez tras vez, de arrepentirse. Será pagado conforme a su obra. Dadle a ella como ella os ha dado, y pagadle doble según sus obras, en el cáliz en que ella preparó bebida, y preparadle a ella el doble, cuando ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto dadle de tormento y llanto, porque dice en su corazón: yo estoy sentada como reina, y no soy viuda, y no veré llanto, por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre. Será quemada con fuego, porque poderoso es Dios, el Señor, que lo juzga. En un solo día, que esta que vivía en deleites, que se pensaba segura, el centro de toda la tierra, habla de que va a recibir en un solo día plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque es Dios quien la juzga. A partir del versículo 9, ya hasta el 20, registra ese momento en que, por la destrucción de Babilonia, y no por su pecado, hay a cargo de unos plañideros que lloran su caída. Pero es curioso, lloran porque se ha destruido la ciudad, lo que a ellos les gustaba, lo que ellos tenían, lo grande, pero no lloran por su pecado. Y los reyes de la tierra que han fornicado con ella y con ella han vivido en deleites, llorarán y harán lamentación sobre ella cuando vean el humo de su incendio, parándose lejos por el temor de su tormento, diciendo: ¡ay, ay, ay de la grande ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino tu juicio! Y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella, porque ninguno compra más sus mercaderías. Fijaros, el lloro es porque se acaban sus recursos, porque se acaba su vida, lo que a ellos les gusta. No lloran en ningún momento por su pecado. Mercadería de oro, de plata, de piedras preciosas, de perlas, de lino fino, de púrpura, de seda, de escarlata, de toda madera olorosa, de todo objeto de marfil, de todo objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro y de mármol, y canela, especias aromáticas, incienso, mirra, olíbano, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos y carros, esclavos, almas de hombres. Los frutos codiciados por tu alma se apartaron de ti, y todas las cosas exquisitas, espléndidas te han faltado, y nunca más las hallarás. Los mercaderes de estas cosas, que se han enriquecido a costa de ellas, se pararán lejos por el temor de su tormento, llorando y lamentando y diciendo: ¡ay, ay de la grande ciudad, que estaba vestida de lino fino, de púrpura y de escarlata, y estaba adornada de oro y de piedras preciosas y de perlas! Porque en una hora han sido consumidas tantas riquezas, y todo piloto, y todos los que viajan en naves, y marineros, y todos los que trabajan en el mar, se pararon lejos. Y viendo el humo de su incendio, dieron voces diciendo: ¿qué ciudad era semejante a esta gran ciudad? Y echaron polvo sobre sus cabezas, y dieron voces, llorando y lamentando, diciendo: ¡ay, ay de la gran ciudad, en la cual todos los que tenían naves en el mar se habían enriquecido de sus riquezas, pues en una hora ha sido desolada! Alégrate sobre ella, cielo, y vosotros, santos apóstoles y profetas, porque Dios os ha hecho justicia. En una hora, el Señor termina
con toda esa Babilonia religiosa. Había juzgado a la gran ramera, la parte religiosa, había juzgado a la Babilonia, la parte política y la parte comercial. Y el mundo, ese mundo que no se arrepiente, sigue llorando por lo que pierde y no en ningún momento arrepintiéndose delante del Señor. Y ya al final, los versículos 21 al 24, hay una imagen del derrocamiento de Babilonia, y un ángel poderoso tomó una piedra como una piedra de molino y la arrojó en el mar, diciendo: con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Igual que cae con esa rapidez y esa destrucción, en un momento va a desaparecer Babilonia. Y todo lo que la normalidad que había en ese momento, esa vida de ciudad próspera, esa vida del centro comercial del mundo, es quitado de un plumazo. Y voz de arpistas, de músicos, de flautistas y de trompeteros no se oirá más en ti, y ningún artífice de oficio alguno se hallará más en ti, ni ruido de molino se oirá más en ti. Luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y de esposa se oirá más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. Y al final, en el versículo 24, dice: y en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. Este centro de sistema político, religioso y comercial que personifica esta Babilonia son todos estos imperios hasta el final, y centrados también en este último momento, en este imperio del anticristo, que cometerán atrocidades al pueblo de Dios. En este capítulo, en el capítulo 6, versículo 10, en el 11, versículo 7, en el 13, 7, versículos 7 y 15, en el 17, 6, en el 19, 2, se ve estos ataques al pueblo de Dios. Pero Dios vengará la matanza de su pueblo, porque en el versículo 2 del capítulo 19, que veremos mañana, dice: porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera, que ha corrompido la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. El Señor venga todas las atrocidades que a través del tiempo se han hecho sobre los suyos, esos que nadie puede tocar, que están separados para Dios, esos que se visten de vestiduras blancas, esos que están para siempre y disfrutarán para siempre de la salvación del Señor. El Señor recuerda cada uno de sus sufrimientos. Pero al pensar en todas estas cosas, lo que tenemos que hacer como pueblo de Dios, como iglesia, es fortalecernos en el Señor. Es centrarnos en el Señor, vivir para Él, crecer en su conocimiento. Porque esto que hemos visto son palabras fieles y verdaderas de Dios, cosas que van a acontecer. Pero Él guarda a los suyos, guarda a su pueblo. Y aún en medio de tanta catástrofe, no hay nada que se escape de su control, de su poder. Y a este Dios, al único y sabio Dios, nuestro Salvador y Señor, es a quien tenemos que dar toda la gloria y toda la honra, porque Él se ocupará de todas las cosas y sus juicios son justos. Señor, te damos gracias porque vemos, Señor, que nada se te escapa. Vemos que hasta incluso las cosas más difíciles, todas responden a tu plan, Señor, y al final todas van en la dirección que tú quieres que vayan. Señor, gracias porque el acusador de nuestras almas, Señor, no va a salir con la suya. Tú ya lo tienes juzgado, Señor, desde el principio. Tú vas a terminar con él, pero vas a llevar a cabo tu plan en este mundo, en esta tierra, juzgando el pecado. Y, Señor, gracias porque aún viendo un mundo que está de espaldas a ti, que no quiere saber nada de ti, tú sigues dándole hasta el final oportunidades de que se vuelvan a ti. Pero ellos no quieren arrepentirse. Señor, gracias por tu palabra y ayúdanos, Señor, a vivir cada día más cerca de ti, a ser personas, Señor, no religiosas, sino seguidores tuyos, Señor, que se comprometen, Señor, que se levantan, que se consagran a ti cada día. Señor, gracias por tu amor, por tu salvación, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor nos bendiga.